Buenos días a todos. Pues con la ayuda de Dios comenzamos esta primera reflexión del día. Como ustedes saben, yo no preparo estas charlas, le vamos a pedir al Espíritu Santo, que es quien sabe lo que necesitamos escuchar. Iniciamos pidiéndole su palabra, donde nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, desde el versículo 8, y dice así: caminar en la luz. En otro tiempo erais tinieblas, ahora en cambio sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad, sabiendo discernir lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras estériles de las tinieblas, antes bien combatidlas, pues lo que éstos hacen a escondidas da vergüenza hasta decirlo. Todas esas cosas, al ser puestas en evidencia por la luz, quedan a la vista, pues todo lo que se ve es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, álzate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Así pues, mirad con cuidado cómo vivís, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por eso no os volváis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, que lleva la lujuria. Al contrario, llenaos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Pues en una mañana como esta, que comenzamos el día con un corazón abierto y alegre de estar aquí reunidos, de vivir esta experiencia a la que ustedes han sido llamados, como es la experiencia que el Señor le ha dado a Ricardo Castañón, su comunidad de Dimi, y todo lo que ustedes han vivido en forma personal y comunitaria. Y todo eso es un paso que damos y que estamos dando en este momento, porque el Señor es el que nos lleva por esta peregrinación. Y yo me siento honrado de estar aquí con ustedes, participando de este retiro, y agradezco mucho la invitación, la presencia de los sacerdotes, que siempre es una inmensa bendición para nosotros que la Iglesia tenga esa presencia en todo lo que hace, porque estamos edificados en jerarquías, y esa es la forma en que combatimos las tinieblas. Las tinieblas cayeron en jerarquías. Cuando los ángeles fueron arrojados del cielo, ellos cayeron de diferentes coros, y por eso San Pablo mismo los nombra a ellos con nombres de coros. Dice principados, potencias, y esos son los mismos nombres que tienen los coros celestiales, pero él agrega de las tinieblas. Así de que si cayó un coro de los principados, quedó como principado del abismo. Pero entonces ellos no pierden muchas cosas de las que ellos recibieron, porque la naturaleza de ellos es angelical, solo que es caída, y utilizan todo lo que Dios les dio bueno para hacer el mal. Y por eso pues nosotros debemos tener esa conciencia de contra quién estamos luchando. Entonces yo pienso que esta reflexión se está orientando por ese lado, sobre el encuentro con el mal. Nosotros entramos prácticamente en negación cuando vamos creciendo y vamos entrando en uso de razón, y luego se nos recibe en la iglesia porque hemos sido escogidos. Sabemos que nadie se hace católico por voluntad humana. Nosotros, como también lo dice San Pablo muy claramente,
somos un pueblo escogido, separado, predestinado, que quiere decir que Dios nos escogió desde siempre para ser hijos de la iglesia, mensajeros, apóstoles, con todos los dones del Espíritu Santo que Él distribuye a su antojo, de acuerdo a las necesidades de la iglesia, con las intenciones que Dios tiene para cada momento de esta peregrinación hacia la casa del Padre. Entendemos que cuando nosotros entramos en la realidad espiritual de lo que no podemos ver, que es el mundo invisible, entramos en un estado superior al estado natural, porque es un estado que es el destino nuestro, el mundo espiritual. Por eso San Pablo dice que todo lo que vemos pasará y lo que no vemos es lo que permanecerá. Por eso tener conciencia del mundo espiritual es demasiado importante, porque eso quiere decir que estamos mirando a nuestro verdadero futuro. Porque hay dos futuros para nosotros que somos estas criaturas encarnadas aquí en una vida temporal. Una es el futuro terrenal que nosotros en cierta forma vivimos como en una prioridad de organizar el sentido de la vida natural hacia el futuro. Tenemos proyectos, sueños, aspiraciones, todo lo tenemos como un futuro natural. Pero como nosotros hemos sido bautizados y a nosotros se nos ha sido dado el Espíritu Santo y dejamos de ser criaturas naturales. Yo les pongo un ejemplo paralelo. Usted lleva agua a la iglesia y busca al sacerdote para que se la bendiga. Cuando lleva el agua, esa agua es simplemente un agua natural. Si usted echa esa agua, eso no hace nada, un espíritu no lo ahuyenta. Pero si el Padre la bendice, esa agua se convierte en agua sobrenatural. Por eso se llama criatura del agua, porque es una criatura inferior, pero criatura, y al ser bendecida por el Padre, que tiene sus manos ungidas para traer el Espíritu Santo sobre todo lo que bendiga, todo, absolutamente todo. Entonces agua queda transformada en agua sobrenatural, hasta el punto que ahuyenta a los demonios, los quema el agua bendita. Ahora, el agua tiene niveles, porque el agua también se puede exorcizar, y para eso ustedes deben conocer más o menos la historia y la disciplina, las reglas litúrgicas de eso. Pero a donde voy yo es que cuando traen un ser humano a la iglesia para bautizar, viene como un ser racional, una criatura natural. Así entra, simplemente como eso. Un ser racional, una criatura natural. En el momento que la bautizan, se convierte en una criatura sobrenatural. Ya no es un ser racional plenamente natural, es un ser sobrenatural. Entonces pónganse a pensar esto. Si el agua bendita, que es una criatura inferior, usted la esparce y ahuyenta demonios de cualquier tamaño. Así venga el mismo Lucifer, esa agua lo quema. Ahora, ¿se pueden imaginar lo que representa un ser humano bautizado que vive a la altura de su bautismo? Es una torre de luz que enceguece al infierno mismo. Esa es la vida de un santo. Un santo, con solo estar presente, ocurren cosas maravillosas. Ejemplo, Hechos de los Apóstoles, después de Pentecostés. La gente reunía en las plazas y en las calles por donde pasaban los apóstoles hacia el templo, los enfermos, los posesos, toda la gente que necesitaba ayuda, y ni siquiera le pedían ya a los apóstoles que les impusieran manos. Con solo pasar se sanaban todos, con solo pasar. Y a eso me refiero. Esa torre de luz es lo que el Señor nos ha convertido. Vivimos en las tinieblas, pero somos ciudadanos de la luz. Y hemos sido ungidos con la luz de Dios
para que seamos esa luz entre las tinieblas, pero el demonio la quiere apagar. Y por eso debemos estar conscientes de esta batalla espiritual en la que estamos. Como nosotros hemos sido escogidos como mensajeros del Evangelio, hijos de la Iglesia, pueblo que está predestinado para presentar a Cristo entre las criaturas que están en las tinieblas, para llevarle a Dios lo más que podamos de almas antes de partir. Esa es nuestra misión diaria, permanente. Y por eso, desde el vientre de nuestra madre, empieza la batalla con el demonio, porque el demonio sabe quiénes somos nosotros desde que aparecemos en el vientre de la madre. Desde ahí. Y entonces comenzamos esta jornada de batalla espiritual. La mayoría de los cristianos, de los católicos, no tienen una formación espiritual al nivel de concientizarse de quiénes son, qué hacen, cuál es su misión y cuál es su enemigo, sobre todo, ¿no? Entonces, si nosotros somos soldados de Cristo y pertenecemos a un ejército, hemos sido enlistados en ese ejército por voluntad divina, porque Él fue el que nos escogió. Entonces debemos tener conciencia de la milicia. ¿Y cuál es la conciencia de la milicia? La conciencia de la milicia es que estamos en batalla contra un enemigo. Y lo primero que tenemos que aprender es quién es el enemigo y cómo lo combatimos y cómo utilizamos las armas que se nos ha dado en la iglesia para defendernos de él y para ganarle territorios. Los territorios que le ganamos al enemigo son las almas. Y ustedes lo saben que cuando uno está integrado en una conversión sincera, y el corazón realmente está cambiando, eso quiere decir que está permitiendo que entre más luz del reino de Dios en nuestra vida y por lo tanto usted comienza a tener ojos redentores, miradas, sentimientos, pensamientos redentores. ¿Y qué quiere decir eso? Usted ya se preocupa por la salvación de las almas. A usted le duele el pecado del prójimo. Usted está preocupado por su vecino, por su tío, por el hermano, por la humanidad, por la gente que no está con Dios. Usted está preocupado por eso. Es el principio de la luz en el corazón. ¿Qué quiere decir? Tengo ojos del reino de Dios. Estoy mirando desde el reino del Señor. Estoy mirando con la luz de Dios. Es la primera seña, porque ayer hablaba yo de la diferencia que hay entre religión y espiritualidad. Obviamente las dos deben ir juntas. Como decir, el cuerpo nuestro material debe estar unido al alma, al espíritu, para que sean uno. Pero ustedes se dan cuenta, como San Pablo explica, parece que los dos lucharan el uno contra el otro. La carne tiende hacia el pecado, el espíritu hacia Dios. Y hay una batalla inmensa entre los dos. Pero Cristo ha llegado para darnos a nosotros la gracia de crear ese puente entre la carne y el espíritu que nos une en Él, en la cruz. Por eso se habla de cristocéntrico, que quiere decir nosotros debemos escalar de la carne al espíritu por medio de la cruz de Jesucristo, que es la entrega total a una vida que ya no nos pertenece a nosotros, que ya entendemos que es un don que Dios nos dio y una misión y una responsabilidad, y que eso es lo que debemos saber de nuestra vida. Y en ese momento ya no soy yo. Como el mismo San Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Es el principio de la misión, que es lo que les decía ayer sobre la muerte a sí mismo, que es lo que la iglesia enseña. Una de las reglas de la perfección más importantes es morir a sí mismo. ¿Por qué? Porque es morir al pecado original, porque es morir al pretender que nosotros somos, cuando el único que es Dios. Entonces, ese encuentro con esa realidad de ser una criatura que ya no es, sino que quiere ser en Dios, porque es lo único que entiende como verdad, de que yo nací para Dios, yo vivo para Dios y Dios me quiere para Él solamente. Es un Dios celoso.
Ustedes saben, cuando hablamos con la gente que está metida, como estuve yo tantos años, en todas estas prácticas de la nueva era, como se conocen, el ocultismo, el paganismo, todos los ismos que llevan al abismo, que son incontables, usted le habla a la gente que está metida en eso, sobre una concientización al respecto y salen unos demonios increíbles e inmediatamente atacan y uno se da cuenta que ahí está el mal, ahí está el mal. ¿Por qué? Porque nosotros peregrinamos por este mundo en un valle de guerra, estamos en el territorio del enemigo. Y ustedes saben que el mundo material tiene muchísimas seducciones. Y no es que podamos decir que el mundo material es malo, porque ese no es el error que vamos a cometer. El mundo material es creación de Dios y Dios todo lo creó bueno. Solo que nosotros podemos hacer del mundo material algo bueno o algo malo. Ejemplo práctico, un cuchillo puede partir un pedazo de pan, pero ese mismo cuchillo puede apuñalar a una persona y matarla. Ahora, ¿podríamos decir que el cuchillo es malo? No. La mano que lo empuña es la que puede ser mala o puede ser buena. Entonces, el mundo material es como ese cuchillo. El mundo material es un instrumento. Y dependiendo de qué uso le damos, eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Tenemos que darle el uso santo. Tenemos que glorificar a Dios en todo lo que hacemos en el mundo material. Y comienza desde adentro, comienza con pensamientos, sentimientos, pasiones, intenciones, tendencias. Todo esto es parte de nuestra existencia y todo eso debe estar dentro de Dios. Y debemos estar todo el tiempo llevando esta vida nuestra a Dios constantemente y no permitir que nada de nosotros esté separado de Él. Este es nuestro trabajo más arduo, asegurarnos que nada esté afuera de Dios. Entonces, si estamos en el agua de Dios, estamos respirando dentro del agua de Dios. Ustedes saben que un pescado no sabe que está en el agua, no tiene ni idea que está en el agua, pero sáquelo del agua y el pescado empieza a boquear y se muere. Ahí sí se da cuenta que estaba en el agua. Y lo mismo sucede con el alma nuestra. El alma nuestra está en el océano de Dios y no sabe. En principio no sabe, pero sáquela del océano de Dios y sumérgela en un mundo de pecado y comience a inquietarse porque las cosas no son iguales, porque algo está mal, pero no sabe qué es. Y si hay esa misericordia de Dios que rescata las almas, o un soldado fiel como cualquiera de nosotros que le trae la luz a un alma, esa luz inmediata, esa alma inmediatamente comienza a buscar esa luz porque dice: yo necesito eso, yo estoy acá en la muerte, necesito la vida, la he visto, la reconozco, aquí está, y se entra a la vida. Navega hacia el agua de Dios, se mete al océano de Dios y es precioso llegar allí porque esa es nuestra tarea. Como dice también San Pablo, y perdone que lo anote tanto, pero yo lo tengo a él como una guía muy importante en mi vida y por eso lo menciono mucho. San Pablo dice: Pablo sembró, Apolo regó, pero solo Dios hace crecer. Y esto es para complementar lo que les acabo de decir. Nosotros, como instrumentos de Dios, tenemos que siempre acordarnos que es Dios quien hace todo. Dios nos inspira a sembrar, Dios nos inspira a regar lo que sembramos, pero solo Él puede hacer crecer esa semilla que sembramos y solo Él puede proveer el agua para que reguemos. Así de que todo es Dios. Y ahí viene el verdadero don de la humildad del apóstol, donde entendemos que nosotros somos nada, absolutamente nada, pero somos todo en Dios, si Dios está en nosotros. Y qué maravilla que es entender eso, porque ya se termina la angustia existencial cuando el hombre está separado de Dios. Cuando el hombre no tiene a Dios verdaderamente en su corazón, el hombre tiene angustias existenciales, el hombre padece de soledad, el hombre padece de inseguridad, de dudas, el hombre padece de muchas cosas
que lo agobian. Ahora, el dejar que Dios sea el Señor absoluto de nuestra vida no termina con el sufrimiento o las pruebas, pero sí le coloca el reino a todo lo que vivimos, que quiere decir nada en este mundo, ni nadie en este mundo tiene poder para destruirnos. Nada ni nadie, absolutamente. El Evangelio dice que ni el veneno nos entra, y es una promesa del Señor. Ahora, eso de que somos invencibles no quiere decir que no podemos terminar decapitados como San Pablo, crucificados como Pedro, quemados vivos, quién sabe cómo. No estamos libres de nada de eso, por el hecho de ser de Cristo. Precisamente la primera expresión de santidad de un soldado fiel en la iglesia es: aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra, y acepto el martirio como camino de vida. Es lo primero, no tenerle miedo a ser sacrificado para que las almas se salven. Miren, en una oportunidad tuve una experiencia muy bonita en Fátima hace muchos años. Recién que comenzaba yo mi ministerio, una monja en Barcelona me dijo: yo quiero que vayas a Fátima y le des los ejercicios espirituales a esta comunidad, que son los guardianes del santuario, servidores. Yo dije: pero ¿cómo? Si yo no tengo esa unción para servir a personas así. Digo: claro que la tienes, vete para allá. Y ella organizó todo. Y llegué a Fátima y les di esos ejercicios espirituales, pero entonces dentro de lo que yo recibí de ellos fue que me llevaron a conocer una pariente de Jacinta y Francisco, ya anciano. Y este se sentó en una mecedora a contarme por 2 horas anécdotas de Jacinta y Francisco. Fue un privilegio increíble. Y luego me llevó a Lisboa, al convento donde murió Jacinta. Y la madre superiora del convento me subió al 2º piso, al cuartico donde ella dormía cuando tenía la plaga y cuando se asomaba por una ventanita a recibir la Eucaristía que les celebraban a las monjas todos los días. Y una sillita donde la Virgen María se sentaba todos los días en los últimos días de Jacinta. Pero lo más increíble de todo eso es que este hombre me reveló que en la familia de los Marto, de esa familia de Jacinta y Francisco, hay una espiritualidad, y es que ellos se van lejos de Portugal, y con el objetivo de morir lejos de su patria se van de misioneros. Y no instituyeron una comunidad. Esto lo hacen entre la familia y algunos muy allegados a ellos, y simplemente se van a servir a otras comunidades y a otras misiones en África, en India, en muchos lugares. Nunca vuelven. ¿Por qué? Porque la Virgen le pidió a Jacinta que muriera lejos de su familia, para que ese sufrimiento y esa soledad en los últimos días de su vida le ayudara a la Virgen a salvar muchas más almas. Entonces, ese aislamiento de Jacinta, que es el sacrificio más increíble y razón por la cual ella murió en Lisboa, es lo que encontramos como ese don maravilloso de Dios que nos pide a nosotros aislarnos de nosotros mismos, separarnos de lo que tanto queremos y de lo que tanto apegados estamos, para que el Señor pueda dar aún más. Miren ustedes que venir a un retiro como este es aislarse, es separarse, es irse, es movilizarse hacia un lugar lejano para que Dios nos hable. Es el principio de esta misión que estoy hablando yo de Fátima. Es algo así, es como decir: yo me fui a un retiro, yo me separé de todo, yo dejé todo, yo me aislé para que el Señor me hable, pero al mismo tiempo, durante los días que estamos acá, el Señor aprovecha el desprendimiento nuestro para salvar almas, porque estamos convertidos en instrumentos que están únicamente con los oídos en Dios. Por eso es muy importante mantener la escucha viva y santa, no distraernos, porque es muy fácil estar acá y estar ausente. No permitan que el diablo les robe el momento. El diablo tiene una especialización extraordinaria
que es el veneno más letal contra el Hijo de Dios. ¿Y cuál es? Les roba el momento. Es el robo más espantoso que hay. Usted, por voluntad de Dios, como usted es un hijo de Dios y está en obediencia a Dios, todo lo que usted hace en su vida está perfectamente en la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno es obediente, puede tener la seguridad de que siempre está en el sitio exacto, a la hora exacta, haciendo lo que debe ser, porque está en la perfecta voluntad de Dios, porque es obediente. Entonces, el diablo, como ya no tiene cómo interrumpir esa voluntad, lo que hace es sabotearle su concentración en el tiempo. ¿Y cómo hace? Pues los espíritus son cuerpos intelectuales, no son cuerpos materiales, y por lo tanto actúan a través de nuestros instintos, sentidos, razón, emociones, pasiones, ideas. Así funcionan ellos. Entonces, ¿qué hacen? Usted está en este retiro y el diablo lo quiere tener en otro lado, ¿sí? Y todo lo que se está dando, usted no lo está escuchando porque usted está en la cocina de su casa fritando unos huevos por allá. No está acá. Usted está por allá preocupado por sus problemas. No está acá. Y ese es el robo más grande del demonio. Por eso siempre debemos estar vigilantes al tiempo. Tenemos que estar presentes. Hay que estar presentes siempre, siempre, en todo momento. Presente. Hay personas que en la agonía están ausentes, se pueden imaginar el peligro tan grande, se van a morir y no están ahí, están despreocupados por y por el hijo que no llegó, y por no sé qué, y por no sé cuántas, y no están presentes para agonizar. Así de grave es eso. Por eso nosotros debemos estar conscientes de lo importante que es vivir el momento. Vivir ya, este momento, es lo único que tenemos, no tenemos nada más. Usted quiere saber cuál es su realidad absoluta, lo único que usted tiene es este instante. Porque le aseguro, ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir, estoy seguro que voy a estar vivo en 10 minutos. Pues claro, usted se puede atrever, pero ¿qué tal que caiga ahí muerto de un lado por tentar a Dios? El único dueño del tiempo es Dios, es el único. Yo por eso siempre advierto, hay gente que me la encuentro yo a través de los años en este apostolado y les digo, ¿cómo van? Y dicen, ahí vamos, ahí vamos. Ahorita fornico un poco menos y robo un poco menos y miento un poco menos, ahí voy. Dice, sí, ahí va, pero para el infierno, porque así no se complace a Dios, así no se convierte el corazón. Eso es mentiras, usted está mintiendo. Nosotros no podemos ser de esos que van, ahí van, no. Nosotros tenemos que ser de verdad, ser de verdad. Si vamos a hablar de Dios, si nos vamos a unir a las cosas de Dios, si vamos a ser militantes en nuestra iglesia, no podemos hacerlo a medias. Tenemos que ser 100% de Dios. Y cuando nos sintamos que nos estamos saliendo de Dios y que hubo áreas de nuestra vida que no estuvieron en Dios, a la confesión. Y ese sí nos alinea. La confesión nos alinea, nos vuelve a estructurar, nos devuelve esa estructura, esa integridad, esa unión con Dios y siga batallando. Y hay que mantenerse en esas, ¿no? Por eso el Señor nos dejó ese sacramento. Y precisamente la Eucaristía es la que nos da la fortaleza para mantener esa fidelidad a Dios, porque la Eucaristía es pan de vida, es una fuerza espiritual incontenible por las tinieblas, no pueden con ella. Si nosotros tenemos esa unión con la Eucaristía, tenemos esa unión con la fuerza que nos permite que el pecado no nos destruya, no nos domine, no nos tumbe. Y seguramente no nos ganaremos todas las batallas. Pero hay dos clases de caídas. La caída del tibio, que es el que se confesó sabiendo que iba a cometer el mismo pecado otra vez sin ningún esfuerzo. O sea, el que cae voluntariamente en el pecado otra vez, voluntariamente. Nadie lo tiene que empujar. Y el otro es el soldado caído, es aquel que las tentaciones son una batalla
y la pelea hasta que le den todas sus fuerzas, y en algunos casos pierde, y el diablo lo tumba, pero en medio de una batalla. No es que se fue voluntariamente a caer en el pecado, no, es que cayó en la batalla, y eso es lo que debemos ser nosotros. Somos seres vulnerables, débiles, tenemos tendencias malas. Es como mucha gente me pregunta sobre los homosexuales, por ejemplo, las lesbianas, gente que tiene problemas con la sexualidad. Hay muchos padres de familia aterrados, confundidos, porque es muy común hoy en día que llegue una niña de 15 años y le diga: mamá, a mí no me gustan los hombres, yo soy lesbiana. Y además me están ayudando para que yo pueda entrar en conciencia de lo que soy. Y bueno, te pueden imaginar una madre cristiana, fiel a Dios, eso es un dolor muy grande, ¿no? Ahora, ¿cómo le hablo a mi hija? ¿Cómo le hablo a mi hijo? Y no hay sino una sola respuesta. Se les habla la verdad, pero con caridad. Yo lo que digo siempre, y me encuentro mucha gente así en el camino, yo lo que digo siempre es esto. Si es un homosexual y me dice: yo soy un homosexual, yo les digo: usted solamente es homosexual cuando usted actúa físicamente en sus tendencias de atracción al mismo sexo. Pero si usted simplemente tiene la tendencia y no actúa sobre ella, usted no es homosexual. Usted tiene tendencias, pero no lo es. Para ser homosexual tiene que consumar el acto físico o mental, porque también está la pornografía y muchas otras cosas para cometer un pecado de esos. Entonces, hay que tener en cuenta, tanto el homosexual como el adúltero, como el pornográfico, como el masturbador, como todo lo que tenga que ver con la impureza, son iguales de pecadores, cometen el mismo pecado mortal contra la pureza. O sea, no hay diferencias, solo que hay peligros diferentes, dimensiones. Yo, por ejemplo, le explico a la gente: miren, ustedes tienen que entender que la masturbación es un acto homosexual, porque es sexo consigo mismo. Eso es un acto de homosexualidad, y de ahí nace mucho homosexualismo en los adolescentes, porque se acostumbran a masturbarse, y luego también aparecen casos de impotencia en el matrimonio. Un hombre llega, o una mujer, al matrimonio y se acostumbró a masturbarse y ya no tiene absolutamente ninguna capacidad de tener un contacto físico con el sexo opuesto, porque destruyó su sexualidad a través de esa impureza, la masturbación o la pornografía. Entonces hay muchos casos de impotencia por esa razón, y ustedes oirán y oirán y oirán caso tras caso, y entre más tiempo pasa peor, porque este mundo se está degenerando más y más hacia una impureza aterradora. Entonces debemos tener, como hijos de Dios, el diálogo correcto para acompañar a estas personas, y es primero ayudarles a que no se consideren como los malditos del grupo de pecadores, sino como los pecadores, junto con todos los demás. No hay ninguna diferencia entre el homosexual, el adúltero, el ladrón, el mentiroso. Son todos iguales, porque todos esos pecados son mortales, con todos nos podemos condenar. Así de que eso para empezar, ¿no? Para empezar hay que tener eso claro. Y lo otro es: yo tengo una tendencia homosexual, entonces tengo que cuidarme de que esa tendencia no me tumbe al homosexualismo, porque yo denuncio el homosexualismo, pero no denuncio al homosexual, porque el homosexual es un pecador como yo, pero el homosexualismo es el diablo, y eso sí lo denuncio yo. Entonces le digo al que tiene tendencias homosexuales: no se meta con el homosexualismo, porque ese lo destruye. Usted que está tan débil y que tiene esas tendencias. Es como el hombre que está casado y es un hombre con problemas graves con su sexualidad y tiene una tendencia increíble a ser atraído a otras mujeres. Entonces, ¿qué le sucede a ese hombre? Ojo con sus tendencias, porque esas tendencias lo pueden llevar al adulterio, y eso lo puede condenar y traer desgracias a su familia. Y esto hay que tenerlo claro para que no alienemos la gente ni separemos grupos de personas por el tipo de pecado, porque eso no es verdad. La verdad es que el pecado es el pecado,
Y el pecado, no importa qué color le ponga, qué piernas o vestido le ponga, cuando es mortal y nos lleva a las tinieblas. Y de eso tenemos que aprender para saber cómo hablamos, porque vamos a tener muchos casos de eso en nuestra vida. Y entre esos pueden ser nuestra misma familia. Por eso uno tiene que estar preparado para este diálogo. Yo siempre le digo a la gente, acuérdense de algo muy importante. Si se trata de sus hijos, sus parientes, sus compañeros de trabajo, sus amigos, conserve lo más importante, conserve la amistad siempre. Siempre la amistad. Aunque la otra persona no esté de acuerdo con usted y quiera caminar por un camino de pecado y no atendió a sus consejos, nunca vaya a afectar esa amistad. ¿Por qué? Porque usted tiene que dejar esa puerta abierta para que esa persona sepa que usted está ahí, que usted lo escucha, que usted tiene consejos, que usted le puede dar luz cuando él quiera, cuando ella quiera. Y por eso la amistad es importante. ¿Y cómo se mantiene la amistad? La amistad se mantiene con la caridad. La caridad, sobre todo. Yo puedo exhortar a quien quiera, pero tengo que hacerlo con amor. Y esto no quiere decir debilidad, esto no quiere decir flaqueza, no. La verdad es la verdad y cuando se dice con amor tiene la suficiente firmeza para que quede viva en el corazón a quien se le entregó. Ahí queda viva porque se le dio con firmeza, pero no con martillo, no con severidad, no con rudeza, no con impiedad, no con crueldad. Ustedes se dan cuenta que hay gente que se vuelve fanática, escrupulosa y son durísimos, durísimos. Yo les tengo pánico a la gente súper religiosa porque la mayoría son muy duros, no tienen caridad. Y hay que entender que el Evangelio es ya perfecto por sí mismo. La verdad es perfecta por sí misma. No hay que ponerle ropa, no hay que ponerle arandelas de ninguna clase, hay que presentarla tal y como está revelada. Y que el mensajero de esa verdad, ¿qué debe hacer? Debe ser un instrumento que sabe que eso es de Dios y yo no soy, la palabra es, y estoy dando la palabra de Dios y Dios se encarga de ella, pero yo debo ser el instrumento que la entrega con el amor que la recibimos, porque esa palabra nos la dio Jesucristo con un amor increíble. Basta con leer el Evangelio y la vida pública de Jesús para que nos demos cuenta del divino amor caminando entre nosotros y hablándonos, que de eso está hecho el Evangelio. Incluso en los momentos más increíblemente difíciles, cuando Jesús estaba hablando muy duro, el amor era increíble. Porque mire, él le decía a los fariseos, raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, les decía. Pero cuando usted piensa bien qué es lo que Jesús está diciendo, Jesús los está exorcizando. Esos judíos era a quien Jesús amaba más. Esos judíos para Jesús eran muy importantes, todos esos fariseos. Y por eso les hablaba así. A ver si se sacudían, a ver si despertaban, a ver si se convertían. Y les gritaba lo que ellos eran, que nadie se atrevía a decírselos. Pero entonces nos damos cuenta de este nivel de exorcismo mesiánico, donde viene el poder de Dios a hablarle a su pueblo que está perdido en la soberbia y en el materialismo y en la religiosidad, como eran esos judíos, y él venía con esa verdad que ellos no habían escuchado y que no querían escuchar. Pero entonces, la misión nuestra para combatir las tinieblas es nuestra santidad. Ustedes saben que hoy se escucha mucho de la divina voluntad. Y claro, hay cosas muy lindas sobre la divina voluntad, 500 libros, 500 talleres, 500 de esto y 500 de aquello. Pero yo siempre me voy al Evangelio y siempre me voy a la palabra de Dios. Tenemos todo revelado. No hay nada nuevo bajo el sol, ni va a venir nada nuevo fuera del regreso del Señor. Entonces, ¿cuál es la respuesta a qué es la divina voluntad? Una sola, y también nos la da San Pablo, dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. No le busque más.
Usted no tiene que hacer 500 talleres para aprender la divina voluntad. Usted no necesita meterse en ejercicios espirituales de 3 años para aprender la divina voluntad. Lo que hace usted de pronto es confundirse en la divina voluntad. Entonces, lo que el Señor dice a través de San Pablo sobre esto es santificación. Eso es lo único que quiere Dios de nosotros. ¿Por qué? Porque solo los santos entran al cielo. ¿Y qué creen ustedes que Dios Padre quiere de nosotros? Que entremos al cielo. Él nos creó para salvarnos. Y la única forma de salvarnos es si nos santificamos. No hay otra forma. Y entonces la gente dice, ¿pero cómo hago para santificarme? ¿Sabe qué? Siendo bueno. ¿Y cómo se es bueno? Siendo bueno. Así se es bueno. No hay que darle vueltas a eso. Usted, cuando yo vivía en Hollywood, yo era el más loco de todos. El que más tomaba, el que más drogas usaba, el más promiscuo. Y todos mis amigos que andaban conmigo en ese mundo, no siempre era así, porque nuestra profesión es muy exigente y a veces tenía trabajos de 8, 9, 10 meses en la que no podíamos usar absolutamente nada de eso y estaba sobrio y en altas disciplinas. O sea, gracias a Dios, si no ya estuviera muerto. Pero el caso es que muchos de mis compañeros vivían de rehabilitación en rehabilitación. Se iban que para el alcohol, que para la cocaína, que para la promiscuidad, que para esto. Y yo los miraba y decía, ahí vuelven a hacer lo mismo. Yo nunca fui adicto a nada y todo lo usé. Obviamente que hoy me doy cuenta que Dios tenía un plan conmigo y no permitió que yo cayera a esos niveles. Sin embargo, me di cuenta algo sobre la naturaleza humana, y es que el ser humano es condicional y además es tan influenciable que la cultura misma lo puede terminar manejando. Entonces, esa cultura en que yo vivía manejaba a la gente así. Vivían de terapia en terapia, en terapia y en terapia. Yo nunca tomé una terapia. Cuando salí del secuestro, después de que el Señor se me apareció y empecé la nueva vida, pasé 2 años en silencio en California, que no sabía que tenía una misión, y empecé a aprender cómo ser católico otra vez. Me la pasaba en iglesia todo el día y confesándome todo el tiempo y leyendo el catecismo y leyendo las escrituras y aprendiendo de la iglesia, y todo eso me confirmaba lo que el Señor me había revelado. Pero yo no sabía qué tenía que hacer para dejar todos los vicios que tenía, la vida que tenía social en California, todo el círculo de amigos, todas esas cosas que eran letales, porque toda esa gente estaba perdida. Habían excepciones muy pocas, pero el caso es que yo comencé en esa lucha y por primera vez fui a una discoteca que era donde nos reuníamos muchos, y fui a un cumpleaños, y cuando entré sentí como si me hubieran dado un golpe al frente, como cuando uno se estrella contra un vidrio que no lo ve porque es tan limpio que uno se estrella. No sé a cuántos de ustedes le ha pasado. A mí me ha pasado más de una vez porque soy un poco torpe. Pero es horrible cuando le pasa a uno eso, y sobre todo en público. Todo el mundo mira y uno haciéndose loco como si no fue uno el que se estrelló, con la sangre ya saliéndole de la frente. No fui yo. Pero cuando entré a ese bar, me sentí como si me hubiera estrellado contra un vidrio. Pero era un vidrio como hecho de telaraña. Ustedes no se pueden imaginar lo que el Señor me mostró en ese bar. Eso era increíble. Era un sitio totalmente iluminado, porque era muy temprano en la tarde. Sin embargo, estaba en absolutas tinieblas, y era como una telaraña peor que la cueva donde me tuvieron escondido en la selva, y estaba llena de demonios, y todos se estaban burlando de mí, todos. Y uno, el más sucio de todos, el más horrible de todos, que era un demonio que tenía como 10 patas, por lo menos, enredado en esa telaraña, era el que me hacía así, burlándose, porque sabía que yo no iba a entrar, que yo no era capaz de entrar por lo que había visto. Ellos sabían que yo los estaba viendo. Ustedes se dan cuenta que cuando hay una araña en la pared, por muy lejos que esté, si usted la mira, la araña sabe que usted lo está mirando y ya empieza a buscar cómo protegerse.
Lo mismo un ratón o cualquier animal así, siempre saben cuando uno los mira a la distancia. Así son los demonios. Yo tengo unos perritos y uno de ellos es el exorcista principal de la casa, porque ese detecta todos los demonios y yo tengo ataques muy grandes, sobre todo en mi casa madre de Bogotá. Cuando llego, tengo los ataques más espantosos, pero muchas veces uno de estos perritos me defiende a mí hasta el punto que yo despierto y lo tengo en el pecho, así, porque estoy atrapado, porque me atrapan en el sueño y estoy torturado y el perrito me saca de ese estado y me ladra en la cara y sale y él está viendo todo lo que hay en el aire, ¿no? Y los mira. Eso de que están descubiertos es suficiente para que el diablo pierda poder. Por eso, cuando nosotros entendemos en la actividad de las fuerzas del mal en nuestra vida, ya lo estamos mirando. ¿Y qué hace? Lo disminuimos, le quitamos fuerza. Es como cuando una persona es mentirosa y nos está engañando y nos va a robar o nos va a engañar y uno de repente lo coge en una sola mentira. ¡Pum! Esa persona ya pierde fuerza, ya se cuida, ya disimula, porque ya está atrapado, ¿no? Ya está atrapado. Y esos son los demonios son así. Por eso debemos estar siempre vigilantes para asegurarnos qué es lo que sucede en nuestra vida. Yo a veces tengo como una emoción increíble de irme a visitar a Lucy. Entonces, de pronto digo yo, ay, qué raro, ¿por qué estaré tan emocionado yo por esto? Si no tiene nada de extraordinario ver a Lucy, es más, ni la quiero ver. Y ahí en ese momento se desaparece la emoción, el interés, se acabó la visita a Lucy, que era un visitante, ¿no? Yo le digo a la gente, cuando usted se levante por la mañana, usted se había acostado tranquilo o tranquila, se había acostado bien, sin ningún problema de nada, y se levanta abrumado, con un corazón pesado, con presentimientos, todo. La respuesta a eso es, tienes un visitante. Lo que tienes que hacer es no te vayas a mover hasta que no lo exorcices. Tienes que decir, yo tengo paz, mi corazón está en paz, yo me acosté en paz y me voy a levantar en paz y no voy a dar un solo paso sin que la paz reine en mi corazón. Todo lo que esté presente que no sea de la paz de Dios, fuera de mí, Padre nuestro, Ave María, gloria, lo que quiera, ¿no? Pero hay que exorcizarlo. No se levante de su cama sin sacar ese demonio, porque ese demonio le arruina todo el día y lo lleva a tomar malas decisiones, porque cuando uno toma decisiones con miedo, con inseguridad, con duda, toma malas decisiones y pierde oportunidades también. Sitios donde debía ir, ay, es que no me siento bien, ay, es que estoy, claro, ya le robaron todo, le quitaron todo, le dañaron todo, y ese es el trabajo del mal. Por eso hay que estar alertas con todo eso. Y este tema, pues es un tema que nos puede tener aquí varios meses sin parar, pero tenemos que terminar, porque el tiempo no es todo nuestro. Voy a cerrar con una lectura de la primera carta a los Corintios. Voy a compartirles algo. Cuando yo comencé mi apostolado, que fue 2 años después de que estuve en silencio sin saber que tenía una misión, el Señor se me manifestó en Colombia durante una Semana Santa y me reveló la misión y me llamó a la misión. Cuando Él me llamó, una de las cosas que me enseñó fue, cuando hables, acuérdate que todo lo que vas a decir lo tienes infuso en tu corazón. No necesitas estudiar, ni buscar, ni nada, porque yo te lo doy todo por medio de mi espíritu cuando abras la boca para hablarles. Pero necesito, antes de hablar, leer la palabra de Dios donde abra, sin escogerla tampoco. Y cuando termine, también la debo leer. ¿Y cuál es la razón? Cuando voy a empezar y leo la palabra, la abro para bendecir mis labios, que son los que van a hablar, y para limpiarlos, y para limpiar los oídos de todos los que me van a escuchar. Y cuando termino y abro la palabra, sello todo lo que el Espíritu dijo para que el demonio no se lo pueda robar. Y esa es la razón por la cual abro la palabra al principio y al final sin escogerla.
Muchas veces el espíritu que tiene su sentido del humor abre la palabra exacta confirmando todo lo que dije, pero no necesariamente es que sea necesario eso. A veces ocurre por humor del Espíritu Santo. Entonces les voy a leer de el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, desde el versículo 4. Naturaleza del ministerio apostólico. Porque cuando uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, no procedéis a lo humano. ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Ministros por medio de los cuales habéis creído, cada uno según el Señor le ha concedido. Yo planté, Apolo regó, pero es Dios quien dio el crecimiento. De tal modo que ni el que planta es nada, ni el que riega, sino el que da el crecimiento, Dios. Palabra de Dios. ¿Sí? Ya se dan cuenta que sí tiene sentido el humor del Espíritu Santo.